hoy en esta sala con una mujer muy talentosa, una mujer que desde niña mostró su talento, su inquietud y sus capacidades. Pues ha tenido diferentes camisetas que se ha puesto, fue periodista y ejerció el periodismo con mucha intensidad. También se dedicó a la política y tiene una intensa vida académica en la que está aterrizada en estos momentos. Su nombre está ligada a un origen familiar que la marcó sin duda, dicen que origen es destino. Y bueno, pues vamos a platicar de la historia de esta mujer talentosa, esta mujer jalisciense, tapatía, talentosa, que es Mara Robles Villaseñor, y ahorita vamos a hablar del otro nombre. Mara, gracias por acompañarme. Al contrario. Gracias por ayudarnos a entender lo que ha sido parte de la historia reciente de Jalisco, reciente de México, pero también que nos permitas conocer más quién es Mara Robles Villaseñor. Y yo decía que por ahí hay otro nombre porque origen es destino y vamos hablando de tu origen. Pues naces en una familia de izquierda. Sí. De un padre que escribió varias de las páginas de la historia de Jalisco desde el punto de vista de la izquierda y que enarbolaba una posición que en aquellos tiempos era muy difícil y era muy complicado, Claro. el asumirse pública y abiertamente como comunista. Tal cual. El doctor Joel Robles, que pues marcó una parte importante de la historia de la izquierda en Jalisco y de la historia política de Jalisco, ¿no? ¿En ese ambiente naciste? Absolutamente. Gilberto, qué gusto verte. No, pues el gusto Me es da mío. muchísima alegría reencontrarte porque Sí. justo me acuerdo de ti desde niña. No, pues sí, pues, yo Literal. conviví. Somos muy jóvenes los dos, Sí, claro. pero yo te gano un buen rato de años y bueno, por supuesto con la convivencia con tu papá, al que yo respeté y Ay, te lo aprecié aprecio mucho, a muchísimo. Joel. Y él a ti. Sí, todos. entonces pues obviamente pues me tocó verte Sí, cuando empezabas totalmente. en tu vida. Claro. Ya digamos en tu vida política, académica, en tu vida. Sí. ¿verdad? Pero eso que tú dices tienes toda la razón. O sea, la gente ahora piensa que ser político es farándula, jet set, camionetas, guaruras, robar. Y en la época en la que mi papá hacía política y que yo era chiquitita, tenía 6 años, hacer política era arriesgar la vida. Sí. Y yo no sabía que estaba al seno de una familia comunista. Entonces, en la primaria urbana número 45, Laura Podaca, Ajá. acostumbraban a llevar a los candidatos del PRI a hablar ante los padres de familia. Cuando todavía se podía hacer campaña en las Claro. escuelas, sí. Y yo creo que yo era la típica niña que declamaba y esas cosas. Bueno, Pues yo no sé cómo empezó. tanto en tu entorno familiar como en Sí. todos los entornos del Estado, si por algo te conocemos, es porque no te para la boca. ¿Ah, verdad? Yo creo que desde entonces ya me te paraba pusieron la a darle boca, la sí. bienvenida nada menos que a Flavio Romero de Ándale. Velasco. Y el inspector era Víctor Flores Márquez, me acuerdo muy Sí. bien. Y lamento mucho, por cierto, el fallecimiento de don Flavio, Sí. que lo aprecio mucho, y a su esposa y a toda su familia. Sí. Los Castilleros son realmente una familia extraordinaria. Entonces, bueno, me dieron la palabra y entonces yo la bienvenida y la directora muy contenta, la maestra Marina, pero al final se me ocurre decir, oigan, pero ya que invitamos a este candidato a gobernador, ¿cuándo van a invitar a mi papá? Entonces todos, ay, qué bonita niña. Más siempre he sido flaca, pero era todavía más flaquilla y con unas trencitas. Y entonces dice la directora, ay, Marita, ¿y por qué quieres que invitemos a tu papá? Oh, no, como la niña Margarina. Le dije, porque es el candidato a gobernador Nada del más Partido y nada Comunista menos. Mexicano. Que en ese tiempo ni Se siquiera... hizo, no tenía registro, ni se hizo siquiera un era legal. silencio. Yo nomás vi como mi mamá corrió por el patio y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué Si hice? mi papito es a todo dar, ¿Y está ¿no? haciendo campaña? Entonces, pues ahí empecé a saber que a Sí. los comunistas les decían come niños. No, pues se les ponía todo lo malo que se podía hacer. ¿Te acuerdas que había unos letreritos, unas calcomanías afuera de las casas que decían, este hogar es católico, no se acepta propaganda comunista? sí. Entonces, Pero además bueno, estás hablando de un tiempo, Mara, muy complicado, donde había guerrilla urbana, Claro. donde había levantamientos armados y bueno, la palabra comunista era... terrible, era la plena guerra Claro. sucia. Entonces, bueno, la primera camiseta que me puse es muy bonita porque era la de la Unión Nacional Infantil, Sí. que era la de los pioneros del Partido Comunista Mexicano, que dirigía Marta Recasens, Sí. la compañera de Arnoldo Martínez Verdugo, nada menos. Que fue en su momento candidato también Claro, a la presidencia presidencia. de la República. ¿Te acuerdas? sí, El sí. Zócalo Rojo, eso fue Sí. en 82.
Entonces, yo en lugar de ir a Disneylandia, literalmente, fui a Cuba, aunque sí fue a Disneylandia, porque hay otra parte de la historia que no sabes, y no solo es la rusa. Y tiene todo que ver en este momento porque hay una parte gringa de mi familia. Pero ya te contaré. Sí. Entonces sí, fui a Disneylandia, pero en realidad a donde fui fue a Cuba, a un campamento de pioneros en el 80 con mi paliacate. Y entonces Fidel Castro, a todos los niños, pero éramos niños de 110 países, así, éramos 2,000 niños. Y entonces nos decía... ¿Y eran niños? Niños y niñas de 110 países. Me refiero de edades, no eran adolescentes, eran niños. No, niños, o sea, todos menores de 12 años. Y entonces Fidel se paraba al frente y nos decía, pioneros por el comunismo. Y entonces nosotros gritábamos, seremos como el Che. Te lo juro. Sí, claro. O sea, y nuestro sueño era ser guerrilleros, pero guerrilleros de verdad. Digo, ahorita a mucha gente le queda muy lejos esto, pero estás hablando de un momento en que la izquierda y la búsqueda del cambio de régimen a través de unos por la vía violenta y otros por la vía democrática están en su apogeo. Tremenda. Pero mira, es interesante porque acaba de morir don Gabriel Jiménez Remus. Yo lo lamenté tanto como antes Pérez Plazola o Silvano Ursúa, porque literalmente por una banqueta íbamos los del Partido Comunista y por la otra los del PAN, pegando nuestra propaganda con engrudo, nada de spots en la televisión. Y ambos aguantando la represión del gobierno y de su tiro partido. Por viaje, de pinta de bardas o de pegar con engrudo, a la cárcel a alguien. Entonces, nosotros aprendimos a ser aliados, los de aparentemente la izquierda y la derecha, porque teníamos una cosa en común, la lucha por la democracia. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo pensar que el PAN era nuestro enemigo, porque al contrario, con el PAN habíamos ido juntos a muchas batallas. Es más, hace poco se estaba acordando Diego Petersen de cuando mi papá se puso en huelga de hambre y que su papá pasó por el plantón de mi papá a solidarizarse. Y entonces yo luego fui en nombre de estos a agradecer en un mitin del PAN. Sí, pues era, bueno, por lo menos había un punto en común. Absolutamente. Entonces, bueno, después la democracia, claro. Democracia y más salario. Entonces, ¿viste a Fidel tú allá de niña? Sí, bueno, pero además nos hicimos amigos. Bueno, amigos es un decir, ¿no? Te conocía y lo conocías. Mucho. Sí. Mi casa me iba a decir mi casa de campaña, mi casa de muñecas me la dio Fidel. Es una casa de muñecas soviéticas. Las que hacían en Rusia. Que Fidel nos dio a los niños del campamento. Luego fui a Bulgaria a una asamblea mundial que se llamaba Bandera de la Paz cuando tenía 13 años y que lideraba Lyudmila Yevkova, la esposa de Todor Yevkov. Y entonces ahí otra vez fui a otro campamento de pioneros y cuando ya teníamos que decidir si la Juventud Comunista me enviaba a una escuela de cuadros, fue muy simpático porque Berto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, todavía Valentín Campa, Gilberto Rincón Gallardo y Samuel Melendres, a quien quiero muchísimo y que es el fundador. Y que fueron... Pues fundamental para mi vida. Los luchadores y los forjadores de la izquierda. Fundamental. No, Samuel es para mí como otro y además, papá. En el momento que la izquierda era verdaderamente complicada. Así es, durísimo. Samuel, por ejemplo, era diputado y sabes que él recibía una dieta y el resto lo tenía que dar al partido. Y Samuel hasta la fecha ha vivido modestísimamente. Bueno, pues entonces todos ellos dijeron, claro que no. No vamos a mandar a Mara a una escuela de cuadros a un país detrás del muro. Se va a volver anticomunista. Porque acuérdate que el PC era eurocomunista. Sí, no era... O sea, nosotros estuvimos en contra de la invasión a Checoslovaquia, a Polonia. O sea, era un comunismo socialdemócrata. Pero yo me aferré. No alineado al soviético. No. Decían que nos llegaba el oro negro de Moscú, pero no. La verdad es que no. Una anécdota muy bonita es que Samuel Melendres, un día que recibimos en casa de mis papás a una delegación coreana, pues ellos trajeron regalos y no sé qué. Y pues ándale, que nosotros no teníamos nada. Y Samuel, qué bárbaro, si nos está viendo, vas a ver que no miento. Volteó y vio un jarrón de tlaquepaque que estaba en la sala de la casa de mis papás. Lo sacudió y se los dio. No, pasamos una vergüenza terrible. Los coreanos lo voltearon y tenía colillas de cigarro. No. Porque mi casa era la embajada. Oye, y eso explica que aparte de Mara tienes un segundo nombre que es Nadiezhda. Sí. Y eso, pues tal vez mucha gente no lo conoce, no sepa, pero pues era el nombre de la esposa de Lenin. Claro, ella se llamaba Nadiezhda Krupskaya y yo tuve suerte porque me iban a poner así y mis hermanos me empezaron a decir Jericaya en lugar de Krupskaya. Entonces mi mamá le dijo, Joel, basta, es una exageración, o sea, no le vamos a poner Krupskaya, va a ser la burla de todos.
Entonces, quién sabe dónde mi mamá se sacó lo de Mara y pues me salvó. Pero no lo vas a creer, o sea, te iban a poner los dos. Me iban a poner una 10 de Krupskaya. Bueno, pues tu mamá intervino y te salvó A mi una parte, favor, sí. claro. Y bueno, también yo iba a la escuela de música, siendo muy chiquita, porque nosotros vivíamos aquí en la Pila Moderna, Sí. en Tolsa. Y entonces mi hermano me llevaba ahí arrastrando diario a la escuela de música. Y al final del semestre la maestra dijo, no, Mara, fue durísimo. Dijo, tú no tienes oído, no puedes ser música de nada. Dice, tú dedícate a la política. No, mira. Y entonces yo llegué llorando y la maestra me dijo eso. Y mi papá, que era de la cultura del esfuerzo, pero en serio, Ahora va rudo, a ser... me dijo, pues a usted se le va a comprar un piano, va a hacer escalas 8 horas al día y va a ser una gran pianista. Y mi mamá dijo, momento, primero ni tenemos dinero para el piano. Ajá. Pobre niña, no la vamos a torturar. Y si ya dijeron que no tiene oído, no perdamos tiempo. Entonces así se salvó la música de una mala pianista. Y bueno, espero que no de una mala política. Sí, porque tú entraste a la política, digamos, de manera natural por tu papá, pero obviamente no estás en esta categoría de la clásica jovencita o adolescente o del clásico hijo de político que hace política porque el papá lo obliga, porque el papá la obliga, o porque así tiene que ser, porque tú tienes, sí, un carácter y una forma de pensar independiente que, bueno, si bien coincidías con la izquierda de tu familia, pero tampoco eras la repetidora de lo que Joel Robles estaba haciendo. Nos peleábamos muchísimo. Y a eso quiero que vayamos, si me permite, voy a hacer un primer corte. Muy bien. Y que entremos de lleno a lo que ya es tu faceta política, no como la hija de Joel Robles, sino como Mara Robles. Pero a mucha honra ser hija de él. Perfecto. Continúo aquí con Mara Robles. Bueno, se me pasó decir en la presentación, dije que tienes una vida académica, la que estás ahorita aterrizada, se me olvidó decir que eres la rectora del Centro Universitario de Los Altos. Sí, bellísimo centro. Yo creo que el mejor de la universidad. Sí, debe ser en términos de planeación. Claro, y además lo diseñó Fernando González Gortázar, nada menos. Sí, que ahorita vamos a platicar de tu centro universitario y de tu chamba como rectora. Pero bueno, nos quedábamos en esto y yo decía, bueno, pues tú fuiste hija de un gran político de izquierda, de un gran hombre, que además, dentro de lo que tenía que ser la tradición de alguien de izquierda de veras, pues le chambeaba de médico y le echaba ganas como médico. Nunca dejó de trabajar, jamás. Y luego, bueno, pues también fue un combatiente sindicalista, o sea, generó... El águila descalza. Sí, que también creó una página importante en la vida de Jalisco. Sí. Porque era un sindicato pues, que traía... No. Prendida al Instituto Mexicano del Seguro Social y a sus delegados y al sindicato oficial, y bueno, pues generó un asunto ahí. Sí. Entonces, pero yo te decía, de alguna manera, bueno, pues hay quien es, digamos, una extensión del papá, pero tú tienes, pues todavía un criterio de opinión propia y que tú decías, pues que estaban unos grandes agarrones. A ver, platícame, por ejemplo. No, bueno, cuando yo me pongo terca y finalmente me voy a Bulgaria, a una escuela de cuadros. Ahora ya se puede decir, espero, ¿no? Porque antes era clandestinísimo. No, te tenías que ir incluso hasta darle vueltas por otro lado, sí. Era tremendo. Pero entonces cuando yo estoy allá, digo, no, pues ya me voy a quedar a hacer la carrera. Y entonces mi papá me convence y uno de mis cuñados, Alfonso, me dice, tienes que venir a ver lo que está pasando. Mi papá me mandaba la jornada cada 8 días y el proceso. Entonces me llegaban como cada mes y entonces yo cada mes me leía todo lo que estaba pasando. Y empezaba nada menos. Era mi internet, claro, exactamente. Nada más que como con un mes de retraso. Y entonces, pues me tocó empezar a ver los orígenes del movimiento del CEU, me tocó ver los orígenes de la campaña cardenista. Y entonces mi papá y Alfonso me dijeron, tienes que venir a ver. Y si llegando decides que quieres seguir allá, pues está bien, pero ven a ver. No, bueno, pues la cabra tira al monte. Claro. Llegué y me tocó ver una de las grandes manifestaciones en el Zócalo. Y claro, pues ahí sí me espanté porque, bueno, había visto el Zócalo Rojo en 82 con Arnoldo, pero por supuesto que no se comparaba con aquella luz de lo de Cárdenas, ¿no? Entonces tengo guardado el billete de avión de regreso de que no me devolví. Pero
Cuando yo entro entonces a la Facultad de Economía, que fue además, súper chistoso. Estás hablando de la primera ocasión en que el Zócalo se desborda. Absolutamente, por supuesto. Que se desborda en un evento no oficial con acarreados. Sí. Por un opositor. Absolutamente. Entonces ahí vino la primera discrepancia. Bueno, de otras que ya habíamos tenido de Sí. chica, pero él me dijo, tú tienes que estudiar Derecho. Y yo, pues no. Y teníamos un juego de palabras que él me decía, lo que tienes que hacer. Y yo me prendía muchísimo cuando me decía lo que tienes que hacer. Ya después jugábamos y ya cuando él estaba grande yo le decía, papá, lo que tienes que hacer. Y nos reíamos. Entonces él quería que estudiara Derecho y yo quería estudiar Ciencias Políticas en la UNAM, pero era menor de edad. Mi papá me dijo, no, porque si te vas a la UNAM, y fue divertidísimo, porque me dijo, te vas a volver marihuana y además te vas a enamorar del pino. ¡Mándale! Te lo juro. Fue chistosísimo. Que años después ocurrió realmente. Y entonces, para quien no tenga la referencia, estamos hablando de Salvador Martínez, Sí. uno de los líderes del 68. pero pues siglos después. Bueno, Sí. entonces yo digo, no, me voy a meter a Sociología. Entonces entro a Sociología. ¿Y te volviste marihuana o no? No, pues no me fui a la UNAM. Nomás te tocó la Nada, segunda, nada más la otra segunda desiderata. predicción, sí. Exacto, no. No, porque además mi papá era comunista, pero guadalupano. No, sí, Nos sí, traía sí, cortitos, sí. nada de fiestas, nada de fumar, drogas menos. Bueno, total que voy a Sociología y el maestro Rodríguez Lapuente era nada menos que el director. Don Y, Manuel. sí, yo lo adoraba y él me Tipazo. quería muchísimo. Entonces yo lloraba y me decía, ¿por qué lloras? Le digo, es que no quiero estudiar Sociología. Me dijo, pues no estudié Sociología. ¿Y entonces ahora qué estudio? Me dijo, pues no sé, si no quieres estudiar Derecho ni Sociología. Bueno, le dije, pues voy a estudiar Economía. Le digo, ni siquiera es lo que Marx estudió, porque pues Marx no era economista. Le digo, pero a ver si se me quita lo atolondrada en matemáticas. Entonces me voy a Economía, pero mi papá nunca me perdonó que yo no estudiara Derecho. Y ahora pienso que claro que debía estudiar Derecho. Pero el segundo round, que fue mucho más duro, fue cuando entro a la Facultad de Economía, y no te digo el nombre del presidente porque es mi amigo y por ahí anda. Llegan a darnos la bienvenida. Bota piteada, pantalón de mezclilla, cinto piteado, armados. Y entonces ¿Quién era? interrumpen Gilberto una Prado, clase. No, él es más grande que yo. Mucho más. No, bueno, pero no es que tanto, pero es que no. si te No, daban no, la no. bienvenida, tú ibas llegando y ellos iban saliendo, ¿no? Sí, pero no, el presidente era otro. Ok. Y entonces llega armado, y entonces yo, imagínate, me paro. Bueno, nosotros no hacíamos política estudiantil porque eso era pequeño burgués. Sí. O sea, nosotros hacíamos política campesina y obrera. Te digo, yo iba a Cocula, grandes amigos Sí, en se todos los tenía que municipios. ser con los campesinos y con los trabajadores, no y con los perdiendo el obreros, tiempo con la pequeña claro. burguesía de los estudiantes. Pero entonces llego y entonces me le pongo al brinco. Digo, ¿pero cómo interrumpes la clase entrando armado? No vengo armado, ¿cómo no? Bueno, se arma una bravata. Entonces yo salgo del salón y era así como toda la gente volteaba. ¿Quién es esta loquita que desafió a los de la FEG? Entonces mi papá me dijo, pero, o sea, llegué, conté lo que pasó, y entonces me dijo, pero ¿cómo? O sea, ahora te vas a meter a política estudiantil. Y él no estaba de acuerdo, porque pues, se supone que lo mío era lo partidario. Entonces arrancamos con los compañeros del Boletín Colorado, Bernardo Jaén, y toda una bola de compañeros extraordinarios de la facultad que eran del PRT, Rubén Martín, Sí, nada Rubén. menos. Nos empezamos allá a nuclear y más adelante formamos la Corriente Estudiantil Independiente. Y el PC, en la sala de mi casa, bueno, ya era PESUM o PMS, ya no me acuerdo, en la sala de mi casa discutían si el movimiento estudiantil tenía que apoyar al rector o a la FEG. Y entonces a veces votaban que al rector y a veces votaban que a la FEG. Y entonces el día que me llamaron a cuentas, porque yo era del comité, me dijeron, esto es lo que tienes que hacer, no les voy a contar lo que decidieron. Dije, lo siento porque el movimiento estudiantil es independiente. Y entonces yo soy militante del partido, pero hay otros que son del PRT. Y había otro, Rubén Martín era de ORPC, ¿te acuerdas? Sí. De Organización Revolucionaria Punto Crítico. Y había unos que no eran de ningún partido. Dijimos, así que las decisiones estudiantiles las tomamos nosotros. Y leíamos tesis. O sea, era la época en que las diferencias, las corrientes en el partido eran entre marxistas, leninistas, gramscianos, no entre chuchistas y amalistas y López Obradoristas y Cárdenas. O sea, no era de, bueno, eran de corrientes pero de ideológicas, pensamiento. no de bueno, el tribus cardenismo sí es una auténtica corriente de pensamiento. no de pero... tribus de negociación. Exactamente. Entonces, pues yo sacaba mi bibliografía, les decía que según Clara Zetkin y según tal, el movimiento independiente y tal. Entonces, ese fue otro encontronazo, porque la CI se manejaba sola. Entonces, bueno, ese fue rudo. Y luego, él fue candidato a presidente municipal de Guadalajara por el PRD ya. Entonces, yo pues trabajaba muchísimo en la campaña y nos desesperábamos, o sea, porque ya era la época en la que las campañas tenían mucho dinero, ¿no?
y tenían mucha movilización, incluso yo creo que ya empezaban los anuncios en radio y nosotros teníamos carpetas como estas serigrafiadas. Entonces, no, eran brigadas, pleitos, tal. Pero finalmente debatíamos parejo y aguantábamos vara los dos, ¿no? Fue muy interesante. Y bueno, cuando ya me meto yo de lleno a la política estudiantil, pues evidentemente nunca me distancio del partido porque yo fui fundadora del PRD, pero viene una discrepancia muy bonita. Cuando finalmente yo soy diputada federal a los 24 años, y que no es por nada, pero Tonatiuh Bravo, el rector actual, y yo hicimos un campañón. Y fue tu compañero de legislatura. Sí, claro. Y Carlos Núñez, de IPDEC. Éramos 3 jaliscienses dedicados a la educación, además. Sí. Y entonces, pero trabajábamos como bestias. Tonatiuh a las 4:30 de la mañana ya estaba fuera de una tortillería, en adelante fuera de una escuela. Trabajamos muchísimo. Fue la vez que la izquierda sacó más en una votación de mayoría relativa. Sí, fue la cresta absolutamente, electoral. Sí. Absolutamente. Y entonces cuando ya finalmente éramos plurinominales, porque bueno, no había manera de ganar un distrito acá, y entonces cuando me voy a México, mi mamá y mi papá me dijeron, pues ya te tenemos, dice, hospedaje en una casa de las monjas clarisas. En una casa decente. ¿Qué? Les dije, no, hasta aquí ya se acabó. Les digo, de ninguna manera. Tengo fuero constitucional y voy a tener una casita, ¿no? Bueno, fue interesantísimo. Y cuando tomé protesta en la Cámara de Diputados era muy emocionante porque fue una legislatura maravillosa. Estaba doña Rosario Ibarra de Piedra, Arnoldo Martínez Verdugo, Manuel Marco de Pardiñas, Tonatiuh, Carlos Núñez, el propio Pino, Graco, Rosario, Chucho Ortega, Chucho Zambrano, Víctor Quintana, Rosario Robles. Fue una legislatura muy poderosa. Un momento además muy difícil porque fue enfrentar la crisis de Salinas Cedillo. Así es. Exacto. Marco Rascón, el Güero González. Sí. Fue una gran legislatura. Sí, entonces les tocó enfrentar ese momento complicado de la crisis de Cedillo. No, y además ganábamos los debates, porque además, pero fue también el levantamiento zapatista. Pues y la reforma al seguro, que mi papá efectivamente me traía cosida con la reforma al seguro, y efectivamente la perdimos. Ganábamos los debates, no es por nada. Había Pablo Gómez, excelentes tribunos. Sí. ¿Y qué crees? Pues perdíamos todas las votaciones. Ahí no había, todas. Ahí no valían los argumentos. El único argumento que valía era el del presidente y se acabó. Y se acabó. Entonces era tremendo. Y una vez me tocó presidir una sesión de la Cámara de Diputados. Y entonces... pues sí, cierto. Y muy chica también. Muy chica, pues tenía 25 años. Tantos años. Ahí te veías ahí en... no me salía la entre el dinosaurismo de la mesa directiva. No, pero te voy a contar algo divertidísimo. Sí. Entonces me toca a mí presidir la mesa directiva y entonces ese día fue súper animal y otra bola de enmascarados. Y antes no había corralito. Los personajes estos que andaban en las calles de la Ciudad de México enmascarados. Exacto. Entonces en esa época no había corralito y la gente se podía meter entre las curules. Sí. Entonces estos entraron y había un relajo. Y entonces el que era Juan José Osorio Palacios, a ver si no me equivoco con el nombre, pero él que era el dirigente de los sindicalistas músicos. Entonces él me ordena, me pide, ¿no?, que por favor desaloje el salón. Perfecto, les dije, desalojamos el salón, pero abran las galerías, porque las galerías están cerradas todo el tiempo y por eso la gente se manifiesta abajo. ¿Usted no puede abrir las galerías? Claro que sí. Dije, soy la presidenta de la Cámara y puedo abrir las galerías. No vas a creer quién estaba al lado mío. Y éramos amiguísimos, Netzahualcóyotl de la Vega, estaba al lado. Te digo que estabas entre dinosaurios. Agarraba mi campanita, pues hacía valer el poder de ser presidenta, y entonces él de repente, yo sentí algo muy raro, te lo juro, que me había dado un pellizco para decirme, no puedes abrir las tribunas, niña. Sí puedo. Y te juro que fue la única vez, ahí está el diario de los debates, que se abrieron las galerías. Fue muy emocionante, fue muy interesante. No, eran momentos de mucha Elenita pelea. Vicencio, Elenita Álvarez de Vicencio era diputada. Me tocó ir a la de don Abel, Vicencio Tobar, y mamá de nuestro querido amigo. Tengo que hacer un segundo corte. Muy bien. Y ahora que revisemos, me gustaría que platicáramos. Bueno, es que el problema es que tú fuiste diputada, fuiste presidenta de la Cámara, fuiste candidata a presidenta municipal de Guadalajara. Entonces es muy complicado en una hora hacer una completa trayectoria. Pero vamos hablando brevemente de tu paso por el periodismo y tu paso por la Ciudad de México en la Secretaría de Educación. Perfecto. Bueno, lo del periodismo, ahí te va, ¿por qué ocurrió? Déjame hacer un corte. Perfecto. Sí, déjame hacer un corte y tal. Volvemos.
Continúo aquí con Mara Robles Villaseñor. Te dejaba en el corte anterior la petición de que nos platicaras tu paso por el periodismo. Porque, bueno, yo creo que aquí lo que hay que decir con mucha claridad, en el caso tuyo, has marcado muy claras tus etapas. Sí. O sea, periodismo. Sí. No era periodismo con política. No. Academia. Sí, No es sí. academia con política y periodismo. Que luego hay gente pues, que mezcla todo en la misma Era salsera, ¿no? dificilísimo. Tú has sido muy clara, pero tuviste una etapa donde fuiste periodista. Sí, totalmente. Y adoré esa etapa. Ajá. Todo empezó porque nuestro amigo, Carlos Ramírez Powell, era director de la radio. Pues cuando yo De la regreso, radio universitaria, Universidad de Guadalajara. Sí, ¿verdad? Para mí es la radio. Sí. Perdón. Hay más, hay más. Es la radio. Y entonces nos pusimos a oír el noticiario. Yo venía regresando de México. Y entonces le dije, Carlos, pero es que esto y esto y esto y esto, una lista de cosas que según yo estaban mal. Y entonces él, que ya ves que es muy relajado y muy simpático, pero enfureció, no se va a enojar si lo digo. Y dijo, sí, pues arréglalo. Ups. Y entonces, pues nos pusimos a trabajar, Alfredo Rodríguez Banda y yo, en elaborar un proyecto. Y entonces nombró a Alfredo secretario técnico o jefe de información, más bien de la radio, de noticieros. Y entonces Alfredo, que es obsesivísimo, nos puso a estudiar como bestias todo lo de periodismo. Y entonces nos empezamos a leer el manual de estilo del País y lo de Carlos Marín y Vicente Leñero. Y bueno, toda la bibliografía. Estudiábamos el sábado en la Casa Clavijero del ITESO, que es bellísima, la de García Barragán. Y estudiábamos y estudiábamos y estudiábamos. Y otro gran amigo de los medios, no me va a dejar mentir, mi trabajo era ir a recoger, además, a Ricardo Salazar en la mañana para que no llegara tarde al noticiero. Entonces, yo me levantaba a la hora de que están los lecheros, obscura la mañana, y ahí en Chapultepec llegaba por Ricardo y entonces ya nos íbamos a la radio para que él diera las noticias. Y estaba nada menos que Margarita Sierra, salida de la FIL. Imagínate qué locura. Ella era la productora. Y entonces un buen día algo pasó que le habían dicho a Ricardo, si no llegas alguien va a dar las noticias, pero el noticiero va a empezar a tiempo. Y bueno, nos reímos muchísimo de esa historia y tal cual, un día llegamos 7:01 y entonces me aventaron a leer las noticias. ¿Y ya? Así, sin decir agua va. Y entonces ya Ricardo y yo fuimos grandes compañeros en el noticiario de Radio UDG durante años. Y luego me invitaron en público a ser defensora del lector y fui defensora del lector 2 periodos. Y luego fue la entrada de la Universidad de Guadalajara a la tele que te tocó y hacíamos el RAT TV. Te tocó ser de los pioneros defensores del lector en México. Sí. Ya había habido alguien antes que no me acuerdo si era Basdres. Sí, había sido él. O un periodista muy importante, un académico del ITESO muy importante. Había sido Miguel. Sí, y fue una experiencia maravillosa, escribir la columna cada semana, recibir las quejas de los lectores. Me inventé un sistema que desde entonces no puedo abandonar. Yo leo el periódico de cabo a rabo y los anuncios también. Entonces tenía una clasificación, errores de ortografía y redacción, de galeras, de no sé qué. Otro eran de falta de información, o sea, de que algo quedaba trunco y raro, que no se explicaba. Y otros eran de plano, de falta de imparcialidad o de que la noticia estaba mal dada. Entonces yo hacía mis diferentes acomodos. ¿Y ahorita lees el periódico igual? Y no soporto no leerlo en papel. O sea, soy de las 3 que todavía compran el periódico. Y es una locura porque Milenio, Jornada, Reforma, Mural, o sea, es terrible. Pero ya soy de las únicas que todavía adoran el papel. Y luego 2 veces también fui consejera social de Mural. ¿En Mural? Y luego ahora que estuve en México en Reforma. La verdad es que yo te voy a decir lo cierto. Yo dejé el periodismo por razones estrictamente pecuniarias. Sí, pues es decir, no estaba avanzando en la carrera académica, que es una de las cosas que ahora como rectora lucharé para que se reconozca el trabajo de los comunicadores al seno de la universidad. Porque tú podías trabajar 12 horas al día, pero si no estabas como técnico académico o como asociado, como asistente o como titular, pues no ibas haciendo tiempo en la carrera académica. Es que bajo este esquema de ser periodismo te quedas en 2 cosas. Te estancas profesionalmente y te estancas económicamente. Durísimo. O sea, entonces ni siquiera yo dije, te da tiempo para formarte, pero tampoco te da es tiempo brutal.
para mejorar tus condiciones. Te juro que empezábamos, tú sabes que es cierto, a las 5 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche. ¿Hiciste Rap TV cuando la televisión llegó a la Universidad de Guadalajara? Y además, ahí te va la otra historia que es muy divertida. Al final sobró un cachito de tiempo aire y yo no estaba en el plan original y ya no quedaba estudio. Entonces Margarita Sierra dijo, pues la Mara, que entre y a ver qué hace. Y entonces yo les dije, pues en la calle, ¿cómo ven? Y entonces formamos un equipo, pero totalmente intrépido y con la cámara al hombro, eso sí que fuimos de los primeros, con la cámara al hombro y a la calle. Y ahí empezamos a hacer el trabajo muy interesante. Y nuestro lema era que teníamos que tener al afectado, a la autoridad y a un académico. O sea, en todos los raps guardo las cajas de guiones, te digo que soy papelera, guardo las cajas de los guiones del rap. Teníamos un equipo de investigación muy grande y cada vez éramos más para poder producir un programa cada 15 días, porque para cada semana no te daba tiempo de hacer la investigación. Adoraba, pero viajábamos realmente en una van sin asientos. Era una cosa verdaderamente guerrillera, lo adoraba. Pero cuando dije basta, entonces me inscribí al doctorado y me iba a ir a Oviedo. Y entonces, pues le avisé al rector y le avisé al vicerrector. Y entonces me dijeron, no, pero ¿cómo que te vas? Le digo, sí, es que no estoy avanzando. Yo empecé a dar clase en la UDG a los 16 años. O sea, los alumnos de prepa estaban más grandes que yo. Ahorita en esos tiempos se hubieran metido a la cárcel al pobre doctor Joel Robles por tener una menor de edad en su familia trabajando, ¿no? Absolutamente, no, hombre. Pero hubo momentos en que, bueno, pues había gente que efectivamente a los 16, 17 años ya estaba dando clases. Sí, damos clase. Entonces, cuando ya me iba al doctorado Oviedo, entonces fue que me hicieron la propuesta de integrarme al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Te lo dirigiste tú, ¿no? Sí, y fue una oportunidad extraordinaria. Quiero decirte que, de verdad, la oportunidad de trabajar con Raúl Padilla fue muy importante y hasta la fecha seguimos trabajando juntos, porque pues no te olvides que cuando era el rector, pues yo era la oposición más tenaz y terrorífica, pero además era un chícharo, porque la CEI teníamos 1 o 2 consejeros. Y la verdad es que aguantaban vara y me dejaban dar el debate durísimo. Que tengo que hacer un paréntesis aquí rápido. Insisto que es muy complicado en una hora hablar de lo que has hecho en tu corta vida, pero has hecho muchas cosas. Tanto. Además fuiste fundadora de la de FEU. la Federación de Estudiantes Universitarios. O sea, esta ruptura de echar para afuera la FEG de la Universidad de Guadalajara y construir algo. Nomás era un paréntesis para recordar qué eras tú ahí en ese tiempo en la universidad. Así es. Y entonces, bueno, ya fui directora del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, que es una auténtica incubadora de proyectos muy relevantes. De ahí nació el Centro Cultural Universitario, de ahí se dirige junto con todo el equipo de la Universidad el Festival de Cine, la Feria del Libro, la Cátedra Julio Cortázar, proyectos muy relevantes para el Estado, que van casi desde la industria alternativa, eólica y el ahorro de luz, hasta cosas que implican la gobernabilidad del Estado, como el estudio de las finanzas públicas. De ahí salió Hugo García Michel, y de ahí salió también Leticia Leal, hoy consejera de la Judicatura, de ahí salió Héctor Raúl Solís Gadea, hoy rector de Sociales, Marco Cortés, rector general, Jorge Ramírez. O sea, realmente es un lugar donde te fletas a trabajar y no hay horario. Pero ya estando en esas, entonces sí, 20 años después, yo me reencontré con el Pino porque la universidad ha sido siempre la que ha tenido el más bajo presupuesto por alumno. Y Trino era el rector y yo le dije, ¿sabes qué? A quien tienes que conocer es al Pino, que es el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Para no hacerte el cuento largo, él se había divorciado de su mujer, una mujer extraordinaria, la ahora directora de la Facultad de Ciencias, Rosaura Ruiz, candidata a rectora a la UNAM, una mujer brillante, maravillosa. Se había separado de ella hace 2 años. Yo también me había separado ahí de un matrimonio fugaz que tuve. Y bueno, pues años después empezamos a andar y a buena hora dijimos, bueno, es muy pesado vivir en 2 ciudades. Entonces dijimos, pues un volado. A ver quién. Y claro, pues él llevaba cartas ganadas porque él era candidato a diputado a la Asamblea Legislativa, en el DF iba a ganar. Y fue cuando el desafuero de Andrés Manuel. Y a pesar de que yo había renunciado al PRD, justamente porque me parecía que esta lucha entre las tribus me iba a dar enfisema cerebral de oír tantas barbaridades. Entonces yo había renunciado al PRD, pero cuando se viene el desafuero, hay que decirlo, o sea, todos los militantes de izquierda cerramos filas y organizamos un desplegado plural que firmó precisamente Vicencio y un montón de gente de todo, Felipe, claro, y un montón de gente de todos colores y sabores, porque eso era una barbaridad.
Entonces, como participo en la campaña de Andrés Manuel, aunque ya no era del PRD, me invitan a ir en la lista como externa. Y bueno, iba en el tercer lugar y pues por supuesto que no llegué. Entonces me fui a vivir a México supuestamente para terminar mi tesis de doctorado. No, pues la cabra tira al monte. Entré a trabajar con Marcelo Ebrard en un proyecto maravilloso que fue la creación de la Escuela de Administración Pública, la primera escuela en toda América Latina, y duele decirlo, para formar servidores públicos con base en el mérito. Y ese proyecto que es realmente... Para profesionalizar. Claro, es que Sí. el sector técnico del gobierno no debe ser producto de botín de campaña. Y la verdad es que es un proyecto maravilloso que se sostiene, que ya sobrevivió cambios de administración. Fue un periodo extraordinario donde pude compilar libros con los intelectuales más importantes del país y por andar en esas es que en la campaña del doctor Mancera le insistimos, dijimos, por favor, tienes que lograr llevar la comida a las escuelas y tienes que lograr que haya activación física y tienes que lograr que haya educación en artes. A ver, dame la idea. Entonces en la campaña yo le daba fichas, notas, todo. No podía estar en la campaña abiertamente porque finalmente estaba en el gobierno, pero claro que podía trabajar textos y cosas. Te voy a Entonces, interrumpir. me invitó de secretaria de Educación. Te voy a interrumpir porque voy a hacer un último corte y luego quiero que ahora que regresemos hablemos precisamente de esto, de tu paso por la Secretaría de Educación. Muy bien. Del gobierno del Distrito Federal, que yo siempre cuando hago referencia al Distrito Federal digo que gobernar el Distrito Federal equivale a gobernar un país. Absolutamente. No, muchos países, Bueno. porque Iztapalapa y Polanco Ser son dos secretario ciudades. de Educación de la Ciudad de México equivale a ser secretario de Educación de un país. Más o En menos, porque términos no de- estaba descentralizada sí, la sí, educación. pero estabas hablando de en términos Fabuloso. de ir empujando un proyecto Sí. que se tiene que cuajar pronto, ¿no? Ahorita regresamos. Bueno, pues Mara Robles, ya dijimos, pionera Sí, el comunista. Partido Comunista. con su pañoletita Paliacate, aquí, todavía con su tengo, nomás de paliacate, florecitas. sí. Cuba y todas estas cosas que te tocó vivir, la vida política, bueno, ya te dije, pues, fuiste diputada, fuiste candidata a presidenta municipal, has hecho un montón de cosas. ¿En qué año renunciaste al PRD? ¿Ya cuánto En el llevas? 2000, sí, Ya ya llevas tengo 17 17 años sin vida sí, partidista, sí. porque cuando trabajé en el gobierno del DF, nunca se me pidió, nunca se me planteó volver a la vida Que partidista. además no es fácil también, yo creo que la gente que ha tenido vida partidista, pues ¿cómo diría? Se tatúa un partido también. Sí, Entonces, sí. digo, tampoco Yo es fácil tengo decir, ahí nos tatuada, vemos, no, yo tengo tatuada a la izquierda. Sí. Y cualquier cosa que tenga que ver con Sí. socialismo, democracia, con socialdemocracia, con progresismo, con feminismo, Sí. ¿no? Con igualdad. Pero como partido ya no Sí. me sentía cómoda. No, y además, y digo, soy sí. amiga de, Sí. afortunadamente, todo Claro, el tampoco mundo en el saliste PRD, en peleada, el PT. pues. No, Saliste, a lo mejor con cierta Discrepancia, sí. con lo que estaba pasando, pero tampoco peleada ni No, nada. nunca. Bueno, y decimos, bueno, ya platicamos de tu etapa periodística en radio y televisión. Y bueno, pues ahora ya en esta etapa, en esta última etapa, pues tu llegada a la Secretaría de Educación, que insisto, pues no es cualquier cosa, ser secretario de Educación de la Ciudad de México. Es ¿no? tremendo, tremendo. Sí. Al principio me decían que era como un jinete sin caballo, porque era una secretaría sin profesores y sin escuelas, Ajá. porque en la Ciudad de México ahora todavía no estaba descentralizada la Sí, educación básica. está en el proceso ahora, ¿no? Pero yo espero que el constituyente lo consiga. Sí, no, Es no, una sí. cosa por la que hemos luchado muchísimo y Porfirio Muñoz Ledo, que fue secretario de Educación, está muy comprometido porque no hay ninguna razón. Yo creo que lo que nosotros demostramos en todo el periodo que hubo secretarios de Educación en el Distrito Federal, tanto Axel Didrikson como Mario Delgado, el propio Pino y tu servidora, fue demostrar que la izquierda tenía un proyecto educativo, más allá incluso de la fundación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que Sí. instituyó López Obrador. López Obrador. A mí me parecía que era muy importante que los niños y los jóvenes tuvieran educación para la vida,
Cuando tú te das cuenta de que 6 de cada 10 niños salen de la primaria sin saber leer y escribir, sin hacer las operaciones matemáticas básicas, sin hacer lo mínimo del autocuidado de su cuerpo, sin saber dónde están parados, dices, perdón, aquí no hay un problema de cobertura porque hay asiento para todos los niños, pero no está teniendo impacto la educación, no están aprendiendo lo que tienen que saber. Entonces yo dije, pero ¿sabes qué? No es con más matemáticas, más español, más... No, tiene que haber educación para incentivar las habilidades cognitivas, psicoafectivas de los niños, es decir, la capacidad de disfrutar del aprendizaje. Y eso, me van a perdonar, pero solo se logra con las artes, con teatro, con canto, con danza, con instrumentos musicales, adquiriendo el gusto por el movimiento. Eso se logra con activación física. Tenemos el nada honroso primer lugar mundial de obesidad y sobrepeso infantil, chiquitos de menos de 11 años con daño metabólico. Y entonces, lo que yo planteé... Porque tenemos niños sentados toda una mañana claro, en una silla, en un y la pupitre, consigna en el recreo es no correr. Claro. Imagínate. No corras, no hagas ruido, no grites. No, sí, pues, es un esquema muy autoritario, donde además el niño se tiene que aventar el discurso, porque el maestro tiene que cumplir un programa de estudios cuando lo importante es que el niño reflexione y haga propio el conocimiento. Entonces, fíjate que Choifet, el secretario de Educación Choifet, era secretario de Gobernación cuando yo era diputada, hace 20 años. Entonces, cuando el jefe de gobierno, Mancera, firma el Pacto por México, ya sabes, le llovió. Entonces yo le dije, a ver, jefe, ya se enojó contigo todo Dios. Ahora tratemos de que ese acuerdo tenga beneficios para la ciudad. Le digo, y te propongo así, como dice Gramsci, desconfía de los políticos que no quieren negociar, porque la política, por definición, es negociación. Y le dije, vamos a negociar con la Secretaría de Educación Pública, hacer un programa en las escuelas de mayor marginación y más bajo desempeño escolar para demostrar que llevando la comida a las escuelas, que llevando educación en artes y activación física, los niños van a desarrollar capacidades muy por encima de los que están. Los niños mexicanos son tan inteligentes como los finlandeses o como los de Shanghai o como donde quieras, pero los niños en esas escuelas comen... ¿Se llama? Saludarte. Saludarte, sí, bellísimo, fue una experiencia maravillosa. Además, un reto técnico brutal, porque cometimos el error de la pujanza de hacerlo en 100 escuelas, con 20,000 niños, con 2,000 maestros en todas las delegaciones de la ciudad. O sea, agárrate, eso sí es un potro indómito. Que la comida llegara a tiempo, caliente, al mismo lugar, era una proeza. Además tenía que tener ciertas características saludables. O sea, no era nada más un asunto de, pues, cada dieta... Llénenlos de papas a la francesa. No. Pues, cada dieta le hizo el Instituto Nacional de Nutrición, el doctor Burges certificó y el Instituto Nacional de Salud Pública hizo la línea de base, pesó y midió a todos los chiquitos, supo exactamente cómo estaban antes y cómo estaban después. Y agárrate, muy pocas políticas públicas desafortunadamente tienen resultado. Y aquí logramos disminuir de 27 a 13 obesidad y sobrepeso infantil. Además, los niños iban al Teatro de la Ciudad, a Bellas Artes, al Auditorio Nacional, a cantar, a bailar, a alternar con Eugenia León, con Infanzón. O sea, los niños más pobres y teóricamente los más burros resultaron niños brillantes, echados para adelante. Y yo quiero decir que esa experiencia piloto que hicimos es ahora lo que necesita este país, Gilberto. Es que ustedes demostraron con este programa esto precisamente que hablas, que no hay niños en situación de desventaja real en términos personales de capacidades. No. Que la desventaja está en el trato que le das. Absolutamente. Y en el modelo educativo, que es un modelo educativo de repetición, claro, de hacer a un lado la parte integral del ser humano, que no considera la parte que tú dices del arte, del movimiento, del reconocimiento, y que cuando tú le das las herramientas y su lugar a cada muchacho, pues despega. Despega. Y los niños además son creativos, inteligentes, sarcásticos, ¿no? Sí. Un niño le dice, ¿qué tal la comida? Y me dice, pues bueno, frijoles diarios es castrante. Órale, le dije, con la abstracción de tu lenguaje. Bueno, le digo, ¿y qué quiere decir eso? Despega, me dice, pues que te aburre. Ay, no, está increíble. Sí. Entonces, sí se puede. Y yo he visto recientemente al secretario Nuño y le he dicho, por favor, denos la oportunidad de darle a conocer esa experiencia. Afortunadamente, el secretario Narro, que fue un gran aliado en ese periodo como rector de la UNAM, es muy sensible. Acabo de tener una importante reunión con él que me hizo favor de acompañarme a mi toma de protesta como rectora de Coaltos. Claro,
Pues sí, pero Narro, hay que decirlo claramente, pues sigue siendo el líder del sector educativo en este país, porque fue un rector que se alió con todas las universidades, que jamás dijo la UNAM acá, yo negocio mi presupuesto y las demás que se amuelen. Narro fue un rector muy solidario. Tú saliste de la Secretaría de Educación de una manera diferente a lo que sale, a lo que normalmente salen muchos, ¿no? Decían por ahí algunos que escribieron sobre tu salida, no salió ni por escándalos, no salió ni por broncas, no salió ni por incapacidad, salió porque coyunturalmente había un momento político que tenía que vivir el gobierno de la Ciudad de México y el propio Mancera, y bueno, no saliste ni por pleitos, ni por incapacidad. No, yo misma le ofrecí mi renuncia al jefe de gobierno. Cuando perdimos las elecciones, fue muy doloroso porque pues las perdimos con Morena, es decir, porque se dividió la izquierda. Y entonces yo le dije claramente, jefe, yo pienso que tú necesitas otro perfil. Y él, la verdad es que fue muy generoso y me decía, no, tú estás haciendo un gran trabajo. Y yo creo, con toda sinceridad, que tomó una buena decisión. Me encantaría, por supuesto, haber continuado en el gobierno de la ciudad. Él me ofreció seguir en el gobierno y creo que la decisión que tomó de que Alejandra Barrales tomara la secretaría fue acertada. Ahora Alejandra Barrales es la presidenta nacional del PRD y creo que está haciendo un papel extraordinario. Digo, la está viendo dura, ¿no? Desgraciadamente no se concretó la alianza en Edomex, pero ella es una mujer que a mí me gusta mucho su historia. Cuando alguien me hacía comentarios hirientes en el sentido de, te cambiaron por una azafata, les dije, que no somos un partido de izquierda que quiere que la gente que hizo trabajo efectivamente desde abajo suba. No, pero es que les digo, es una mujer que además inteligente, trabajadora, sindicalista. No, pero además peleó por cambiar un sindicato. Digo, ella se destaca cuando es oposición dentro de su sindicato. Y además, fíjate, una cosa también súper sexista. Cuando los candidatos son guapos, todo mundo muy bien. Y cuando es una mujer guapa candidata, su honra siempre está en duda. Y yo les digo, qué bueno que Alejandra tiene una gran presencia, es una mujer muy distinguida, ¿no? Y que es una persona que tiene una larga trayectoria. Se me va a acabar el tiempo, Mara, y no quiero que dejemos pasar. Tú llegas a la rectoría del Centro Universitario de Los Altos con reconocimiento, o sea, tú te vas de aquí, hiciste una trayectoria aquí importante, te vas un tiempo a México, pero llegas y tu reconocimiento aquí seguía intacto, digamos, a lo mejor hasta esta es mi casa. Hasta crecido. Pues, bueno, nunca dejé de venir. No, pero me refiero a que nadie puso en duda nunca aquí que tú llegaras como rectora. Bueno, porque yo soy muy de aquí, lo acabamos de decir. Sí, pero porque dejaste aquí una trayectoria, pero además, insisto, incrementada con lo que hiciste allá. Yo siempre he sido de casa y yo siempre dije, nunca me voy a olvidar ni de dónde salí, ni de dónde aprendí. Yo lo digo, no es eslogan de campaña, ¿no? Pero yo a la universidad no le debo mucho, ¿eh? Yo a la universidad le debo todo. Nosotros, tú lo acabas de decir al principio, éramos una familia de un médico del Seguro Social, del Civil, de la UDG, que ni de broma hubiera podido llevar, bueno, pero ni se le ocurría además, a 7 hijos a la universidad si no hubiera sido por la universidad pública. Pero además era nuestro orgullo. Ser universitario era lo que definía a mi familia. Me queda un minuto. ¿Es aplicable mucho de lo que hiciste en la Ciudad de México en un centro universitario como nosotros? Absolutamente. Y ¿Qué, por ejemplo? No, pues simplemente en este momento nosotros estamos haciendo un campus saludable donde vamos a atender la salud de los estudiantes y de los profesores. Hoy en la mañana estuvo el delegado Marcelo Castillero y nos comprometimos a hacerle expediente médico a los 4,000 alumnos, a los 110 profesores. Porque además ya todos pueden... Claro, tienen derecho al seguro. Nos apoyaron para hacer una semana saludable y agárrate, 28% obesidad y sobrepeso, 14% alcoholismo y tabaquismo, unos antecedentes de diabetes y de hipertensión tremendos. Entonces, lo primero que yo estoy haciéndome cargo es que la salud de los estudiantes me corresponde. Es parte de mi tarea y el IMSS nos está apoyando y la Secretaría de Salud también. El doctor Narro ha sido espléndido. En segundo lugar, vamos a hacer un campus sustentable. Oye, no puede ser que una universidad de este tamaño no tenga en orden todo, el agua, la basura, la luz. Ya desaparecimos la cosa esta de hielo seco, que es súper contaminante. Vamos a reciclar las aguas, vamos a cambiar todos los focos por LEDs, vamos a lograr separar la basura, vamos a medir la huella de carbono, en fin. Y vamos a hacer un campus culto y ciudadano, porque los chiquillos sobre todo se forman para saber trabajar, para tener una vida digna y un trabajo decoroso, pero también, exacto, porque tienen que tener conciencia social y tienen que saber que en este país hay una gran desigualdad,
que hay una enorme violencia y que su obligación como universitarios es introducirse y cambiar por luchar. Así es. Ahora, yo dije que no nos iba a alcanzar la hora y efectivamente no nos alcanzó. Pues cuando quieras vuelvo. Pero sí, me gustaría que luego sigamos platicando, porque hay mucho que platicar contigo y seguramente pues habrá mucho que platicar ahora de esta nueva etapa como rectora. Y bueno, estás dando los primeros pasos y bueno, pues habrá mucho que revisar después de los resultados que estés dando. Claro. Pero estar en casa es maravilloso. Por lo pronto te quiero agradecer que nos hayas aquí acompañado para pues, que te conozcamos más y conozcamos esta parte de la vida que te tocó. Muchas gracias. Que te ha tocado vivir. Muchas gracias. Gracias, Gil.